En A Tu Salud, hoy tenemos cita con ICOAN, el Instituto de Cirugía Ortopédica Avanzada de Madrid, del Dr. Ladero, ahora también en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández número 2, teléfono 925-680-720. Hoy en la consulta del doctor Fernando Ladero vamos a hablar de ese dolor que puede aparecer en la parte anterior de rodilla en los pacientes jóvenes y además curioso, sin que hayan tenido ningún traumatismo previo. Doctor Ladero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Condromalacia se llama eso. Es muy característico, dolor de cámara anterior. Sí, ¿y por qué son tan frecuentes este tipo de dolores? Bueno, pues mira, además son característicamente frecuentes en gente habitualmente joven y bueno, pues en realidad se trata de un tipo de pacientes que tienen una fisonomía un poquito peculiar. Habitualmente se trata de chicas más bien jóvenes, en edades pues comprendidas entre los 14 y los 20 años, que tienen un dolor más o menos crónico de cámara anterior, a veces con actividades de impacto, porque muchas de ellas son deportistas, pero a veces simplemente con sus actividades cotidianas y que puede llegar a ser intenso y limitante, ¿no? Bueno, hay detalles muy característicos. Se trata de chicas normalmente altas, delgadas, con unas variantes anatómicas muy particulares en lo que son sus extremidades inferiores, ¿no? Que ahí es donde realmente está el problema. Tienen una pequeña desviación en el plano frontal que se llama genuvalgo, es decir, la rodillita es un poco hacia afuera, la rótula un poco alta, un poco de torsión tibial, es decir, una serie de condicionantes que producen una sobrecarga más o menos continuada en ese cartílago rotuliano, y cuando el estrés que sufre ese cartílago supera su capacidad de regeneración o de homeostasis normal, pues acaba apareciendo la inflamación y el dolor ese de cámara anterior. Me estaba asustando porque estaba diciendo gente joven, delgada, deportistas, sobre todo chicas sanas, no me cuadraba, ¿no? Evidentemente tienen que tener algo más. Bueno, sobre todo es eso que te comento. La actividad efectivamente puede influir, pero también muchas veces lo vemos en chicas jóvenes que no tienen ningún tipo de actividad deportiva intensa, ¿no? Son chicas, sí que es cierto, que tienen esas condicionantes anatómicos tan característicos, y luego a ellos se añade normalmente una hiperlaxitud ligamentosa, y lo que va condicionando ese tipo de situación, esas variantes anatómicas tan particulares, y esa hiperlaxitud es que la rótula, que es ese huesecillo, ese samoideo que tenemos en esa cara anterior de nuestra rodilla, cada vez que doblamos y estiramos la pierna o sobre nuestro fémur, esa rótula no discurra perfectamente bien centrada en lo que es el surco troclear o el surco que tiene el fémur anatómicamente colocado ahí para que la rótula deslice, sino que va un poquito lateralizada. Entonces se va sumando esa hiperlaxitud, es decir, que la rótula se mueve de más, va mal centrada y al ir de más esa pequeña desviación sobre el plano frontal va haciendo que se produzca un roce mayor en esos cartílagos rotulianos, en esas facetas, sobre todo externa de la rótula, que aparezca esa pequeña inflamación o reblandecimiento del cartílago, que se llama condromalacia. Doctor Ladero, ¿y la dieta tiene algo que ver o es más la genética y la actividad deportiva? Bueno, la dieta no, sí que es cierto que hay luego como una de las pilares del tratamiento de este tipo de condromalacias muchas veces son los suplementos dietéticos, pero vamos, es básicamente la genética a la cual se superpone muchas veces la actividad, ¿no? Sí que es cierto que aunque son pacientes muchas veces que no hacen deporte intenso, otras veces sí, pero sí que es cierto que hay determinadas actividades como el subir y bajar escaleras, las cuestas, el estar mucho rato sentada en determinado tipo de actividades, sobre todo pues en personas que estudian o que hacen oposiciones o que tienen exámenes. Bueno, pues esa postura de sedestación prolongada hace que cuando el paciente se va a incorporar note ese dolor o claudicación en esa cámara anterior, a veces acompañado de chasquido. Eso mismo se llama el signo de la butaca del cine, ¿no? Que es un signo clínico muy característico de este tipo de patología, de la condromalacia, que es cuando pasamos un rato sentados estas chicas y se incorporan, después de ver una película, pues van cojeando, ¿no? Bueno, pues en todos esos condicionantes anatómicos son junto con la actividad lo que predispone a este tipo de patología, y no tanto la dieta, que a veces sí que es cierto que con suplementos dietéticos mejoramos la sintomatología, pero la clave no es una ausencia de algún nutriente en la dieta. Y me pregunto yo, ¿se tienen que preocupar mucho los padres de las adolescentes que tienen este tipo de problema o se cura con el tiempo?
Bueno, pues sí que es cierto que es un problema bastante crónico y muy recurrente en su sintomatología. Si se trata bien, los pacientes clínicamente mejoran, pero siempre a lo largo de toda su vida están con molestias en esa zona, sobre todo ante determinadas situaciones o esfuerzos o actividades, ¿no? Lo que es cierto es que al tratarse de un problema crónico, lo que sí sabemos es que esas malas alineaciones de rótula que diagnosticamos en esa edad juvenil y que son tan características de la condromalacia, luego en el medio y largo plazo pueden desencadenar patología degenerativa de esa articulación, de la femoropatelar, ¿no? Y no es raro pues ver a estas mujeres ya mayores con malas alineaciones de extremidades inferiores que acaban desarrollando artrosis de la femoropatelar. Pero bueno, no es tampoco cuestión de preocupar, ¿no? Sí que es cierto que hay determinados tratamientos que podemos aplicar en estos pacientes que le van a mejorar los síntomas y van a proteger ese cartílago a medio y largo plazo. O sea que, bueno, preocupación no, pero hay que buscar el tratamiento, claro. Pues vamos a buscarle. ¿Qué tratamiento tiene? Pues mira, normalmente lo que hacemos en estas edades jóvenes, cuando empiezan con este tipo de problemas, es básicamente centrarnos en la fisioterapia. Hay un músculo muy importante en la parte interna de nuestro muslo, que se llama el vastomedial, que si lo potenciamos mucho, nos mejora la posición de esa rótula en nuestra tróclea femoral y descarga el cartílago rotuliano. Entonces, insistimos siempre en la fisioterapia de potenciación de este músculo, las rodilleras de centraje patelar, esos suplementos dietéticos que utilizamos en determinadas circunstancias para fortalecer ese cartílago, siempre y cuando ya los niños o los chicos ya no estén en crecimiento, y también hacemos a veces pues inyecciones de suplementos o de viscosuplementaciones dentro de las rodillas de ese ácido hialurónico que muchas veces nos ayuda a lubricar un poquito esa articulación y mejorar los síntomas de este tipo de procesos, ¿no? O sea que en realidad tiene un tratamiento que si se utiliza en el momento adecuado es muy efectivo. ¿Y pueden llegar a necesitar cirugía este tipo de pacientes? Hombre, no es habitual, tiene que ser en pacientes que tengan una desalineación muy marcada, con esas rodillas muy hacia afuera, la rótula muy alta, muy lateralizada. Entonces, en estos casos, pues a veces intentamos, si el niño o el chico está en crecimiento y es muy sintomático, porque incluso llegan a producirse luxaciones, es decir, desencajamientos de esa articulación femoropatelar de forma recidivante, y tenemos que mejorar esa colocación de la rótula en lo que es la tróclea femoral o en ese surco femoral. Y entonces podemos recurrir, si el niño está creciendo, a técnicas artroscópicas de centraje patelar o en casos ya en los que el crecimiento ha terminado, pues incluso a realineaciones distales que se llamaban, cambiando un poquito la orientación de la inserción de ese tendón rotuliano en nuestra tibia, ¿no? O sea que alternativas hay, pero habitualmente no necesitamos llegar a ese tipo de tratamientos para solucionar estos problemas, por lo menos de inicio. Bueno, pues hoy hemos hablado de esta condromalacia, efectivamente una patología no demasiado conocida y que, como decimos, en un momento dado también es curioso que afecte a gente tan joven, deportista y sobre todo chicas, pero para eso estamos. Y muy frecuente además. Bueno, pues hoy es lo que hemos hablado con el doctor Fernando Ladero. La próxima semana continuaremos también dando más información, siempre con manos expertas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta el próximo día.